Hay muchas preguntas y dudas sobre el Espíritu Santo y es importante y urgente tener este conocimiento. ¿Para qué? Para tener una verdadera vida cristiana. Por eso en esta Masterclass voy a estar contestando a cada una de esas preguntas y dudas bíblicamente y te voy a estar revelando además verdades ocultas e ignoradas, así que pon mucha atención porque sé que después de ver este video tendrás la oportunidad de un nuevo comienzo, eso te lo garantizo. La primera gran pregunta a contestar es: ¿qué es el Espíritu Santo? Lo primero que voy a hacer es aclarar que está muy mal formulada esta pregunta, porque la pregunta correcta es ¿quién es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es una cosa, no es una energía, no es una electricidad, no es un movimiento, no es una manifestación de una sensación de calor en el cuerpo. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, que la persona del Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios mismo con nosotros. Ahora, decimos que es una persona, pero una persona por definición, según la psicología, nos dice primeramente que tiene que tener un cuerpo, tiene que tener también intelecto, emociones y también una voluntad propia. Veamos según qué nos dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, si es o no una persona. Primera de Corintios 3:16 nos dice así: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Nosotros somos un cuerpo y el Espíritu de Dios habita en nuestros cuerpos, es decir, el Espíritu de Dios habita en mí, habita en ti. Somos un cuerpo, el Espíritu de Dios efectivamente tiene un cuerpo que somos nosotros, su propio templo. Ahora, ¿el Espíritu Santo tiene intelecto? Veamos qué nos dice Primera de Corintios 2:10. Dice: pues el Espíritu lo examina, lo escudriña, lo investiga todo, hasta lo más profundo de Dios. Claramente el Espíritu Santo, para poder examinar, investigar, escudriñar, tiene un razonamiento, un intelecto. Así que hay cuerpo, hay intelecto. Ahora, ¿el Espíritu Santo tiene voluntad propia? ¿Qué nos dice Primera de Corintios 12:11? Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. En otra versión dice: distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Hay cuerpo, hay intelecto, hay voluntad propia. Ahora, ¿el Espíritu Santo tiene emociones? Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu de Dios. Otra versión dice: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Si se entristece, claramente el Espíritu Santo siente, tiene emociones, y así como puede estar triste, también puede estar alegre. Lo dice la palabra, así que hay cuerpo, hay intelecto, hay voluntad y hay emociones. Por lo tanto, el Espíritu Santo sí es una persona, y no cualquier persona, es la más maravillosa, asombrosa persona que podemos llegar a conocer. Eso es lo más asombroso, porque al ser persona tenemos la oportunidad de poder crear un vínculo, pero de esto te voy a hablar un poco más adelante. Lo importante que tienes que retener ahora es sobre esta pregunta de ¿quién es el Espíritu Santo? No ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. La importantísima pregunta que voy a responder ahora es: ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que tener muy en claro es que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de diferentes formas sobre el Espíritu Santo, a través de simbología, a través de acciones. Eso lo vamos a ver ahora en este punto, pero lo que quiero que recuerdes es que quien escribió la Biblia fueron hombres a través de la historia, por supuesto, pero inspirados ¿por quién? Por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos en conclusión que la Biblia, ¿quién la escribió? El Espíritu Santo, porque Él inspiró a los hombres, Él se manifestó a través de los hombres para que escribieran todo lo que hoy tenemos en nuestras manos, gracias a Dios. Así que ya sabemos que desde el Génesis al Apocalipsis hay mucha, pero mucha y profunda información
información sobre el Espíritu Santo. Por eso esta pregunta la voy a contestar de manera breve, precisa y concisa, con 3 simbologías características y principales sobre el Espíritu Santo. La primera de ellas se remonta al Génesis, el primer concepto más antiguo de cómo nos habla la Biblia del Espíritu Santo, y es la palabra en hebreo ruá. Esta palabra en nuestro español vendría a significar algo así como viento, como aliento. Esta palabra se ve en Génesis, que vamos a leer, Génesis 1:2, cuando dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este versículo en hebreo, el original habla justamente del ruá. En Génesis 2:7 vuelve a nombrar esta palabra y dice que cuando llegó el momento oportuno, Jehová Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y le insufló, le sopló aliento de vida. Este de soplar aliento de vida es conocido como el ruá. Con el tiempo sabemos que la Biblia fue siendo traducida. Del hebreo pasó al griego. En el griego esta palabra de hebreo pasó a ser conocida como neuma. Neuma en nuestro español viene a ser literalmente respiración, aliento, tiene que ver con el aire. De ahí proviene la palabra, por ejemplo, neumático, que conocemos. También algo que es importante que sepas es que el estudio del Espíritu Santo, la ciencia que estudia el Espíritu Santo, se llama neumatología, porque proviene del griego neuma, que recuerda, neuma viene de la traducción del ruá. Después del griego pasa a una traducción al latín, que es spiritus, y de esto al español, por supuesto, que lo conocemos como Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora hay un versículo clave que quiero que leamos, que es Juan 20:22. Dice que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. El contexto de esta situación, cuando dice que Jesús sopla sobre ellos y les dice a sus discípulos que reciban al Espíritu Santo, fue después de la cruz, después de la muerte, después de la resurrección. Cuando Jesús ya es glorificado, Él se presenta a sus discípulos y les dice que reciban al Espíritu Santo a través del soplo. ¿No nos hace recordar esto al Génesis, cuando Dios crea al hombre y dice que sopla aliento de vida y este se convierte en un ser viviente? Jesús vino a hacer lo mismo, de otra manera, por supuesto. Y hay un versículo que nos aclara también este panorama y la similitud del Génesis con este capítulo en Juan, que nos habla de este soplo de Jesús sobre sus discípulos y el que recibieran al Espíritu Santo, que es 1 Corintios 15:45. Dice: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, que se refiere a Jesucristo, se convirtió en espíritu que da vida. Jesús, al ser glorificado y asciende a la diestra del Padre, es convertido en espíritu que da vida. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo en nosotros. Piensa esto: ¿cuánto podemos vivir sin respirar? Vamos a hacer la prueba en este momento conmigo y vamos a hacer sin respirar a partir de ahora. ¿Listo? La verdad es que, sinceramente, haciendo esta prueba, quizás puedo aguantar 1 minuto, quizás un poquito más algunos podrían aguantar, pero más de eso, la verdad no podemos vivir sin respirar, no podemos. Respirar es parte de la vida en nosotros. Este es el simbolismo del Espíritu Santo como aire, como aliento de vida, que sin el Espíritu Santo en nosotros simplemente no hay vida espiritual, estamos muertos. Sin el aliento de vida, sin el Espíritu en nosotros, lo único que vamos a estar viviendo es una religión, son creencias sin poder, son una tradición familiar, rutinas, costumbres, pero no una vida cristiana como Dios soñó, como el Padre soñó para nosotros, y que por eso envió a Jesucristo a nosotros, y a través de Jesucristo y la resurrección y glorificación de Él es que tenemos el Espíritu Santo. El segundo simbolismo importante sobre el Espíritu Santo es Él como agua, el Espíritu Santo como agua. En el Antiguo Testamento tenemos en el libro de Isaías 41:18 que dice: abriré para ellos ríos
ríos en las altas mesetas. Les daré fuentes de agua en los valles. En los desiertos habrá estanques de agua y ríos alimentados por manantiales. Correrán por la tierra seca y sedienta. La tierra seca y sedienta vendríamos a ser nosotros. Estamos sedientos, secos de esa agua que nos da vida. Recordemos que el agua es significado de vida. Ahora veamos Juan 4:10, que es la historia de Jesús y la samaritana. En contexto, te voy a explicar que los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien porque consideraban que los samaritanos habían, digamos, corrompido la fe. ¿Qué sucede? Que en uno de los viajes, Jesús con sus discípulos pasaba por Samaria. Sí o sí tenía que pasar por esa región. Y dice que los discípulos van en busca de alimentos y Jesús queda solo. Y cerca de donde Jesús descansa había un pozo y una mujer samaritana que estaba, por supuesto, sacando agua. Y el versículo clave acá es el versículo 10, que dice, bueno, por supuesto que Jesús le pide de beber a la mujer samaritana y ella se sorprende primeramente porque Jesús le habla siendo judío y diciendo, ¿por qué me estás hablando? O sea, pero esto no es lo impactante de esta historia, sino lo que Jesús le responde, y es esto, que le dice, si conocieras el don de Dios es el Espíritu Santo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ese es el Espíritu Santo. El versículo 13 dice, todo el que beba de esta agua, estas son palabras de Jesús, por supuesto, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando del agua que estaba sacando del pozo, el agua que todos tomamos cada día. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese es el Espíritu Santo, esa agua que nos sacia, por supuesto que espiritualmente. El Espíritu Santo viene a hidratarnos espiritualmente. Sin esa hidratación espiritual estaríamos secos, estaríamos como pozos secos, literalmente muertos. Sabemos que el cuerpo humano está compuesto aproximadamente de un 60% de agua. Nuestros órganos, todo está compuesto de agua. Necesitamos el agua para vivir. No podemos estar muchos días sin beber agua, porque por supuesto vamos a comenzar a enfermarnos y por ende después morir. Sabemos también que quienes han viajado a otros planetas en busca de vida, lo primero que están buscando es registro de agua, porque saben que agua es sinónimo de vida. Por eso el Espíritu Santo tiene como simbolismo en la Biblia el agua de vida eterna. Nos está hablando de esa vida espiritual. Juan 7, el versículo 38 y 39 nos dice, son palabras de Jesús nuevamente. Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirán el Espíritu. Es muy claro este pasaje bíblico que nos habla del Espíritu Santo como agua de vida. ¿Podemos vivir sin agua? No. Por lo tanto, una vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin el agua de vida, es imposible tenerla. El otro simbolismo, el tercer simbolismo del que la Biblia nos habla sobre el Espíritu Santo es el Espíritu Santo como fuego. Lucas, el capítulo 12, 49 nos dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra, como quisiera que ya estuviera encendido. Esas son palabras de Jesús que por supuesto no se refiere al fuego que conocemos de leña, sino se refería al fuego del Espíritu Santo. El libro de Hechos, en el capítulo 12, el versículo 3, habla de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos y dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. El libro de Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Y Deuteronomio 4:24 dice claramente que Dios es el fuego devorador. Recuerda que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, le seguía una columna de fuego por las noches. Ese era la misma presencia de Dios manifestado como una columna de fuego. También tenemos la historia de Moisés, cuando Dios le habla directamente a él a través de una zarza de fuego que dice que no se consumía. Si tú le prendes
pones fuego a una zarza, esta va a arder claramente, pero se va a consumir. Pero el fuego de Dios no se consume, pero sí nos consume a nosotros. Es decir, ten en cuenta algo, así como el agua nos lava, que vendría a ser en lo espiritual, nos lava del pecado. Cuando nosotros estamos sucios y nos bañamos, nos sentimos como renovados. Eso es lo que viene a ser el Espíritu en nosotros como agua, nos limpia, nos renueva, nos hidrata espiritualmente. ¿Y el fuego qué hace? Nos purifica. Sabemos que el fuego es purificador. Tenemos un ejemplo para quienes han cocinado alguna vez, me van a entender que, por ejemplo, cuando uno está haciendo, no sé, una carnecita, un pollito, algo, y lo pasamos por el fuego, yo siempre digo, tiene que quedar bien cocinado, y verifico que quede bien cocinado porque sé que solamente el fuego lo va a liberar de cualquier bichito o cualquier cosa, es decir, me va a purificar el alimento a través de la cocción. Y eso es lo que hace también en nosotros el Espíritu Santo, nos purifica y nos elimina de todo aquello que nos pueda dañar a nuestra mente, para que no sea renovada la mente de Cristo, a nuestro corazón, para que éste sea lastimado y sea separado de la gracia, del amor, de la bondad del Señor. Es así también el Espíritu Santo como fuego, a lo que se refería cuando habla Jesús al principio, Lucas, que te leía, que decía, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. ¿Para qué? Para que no estemos fríos espiritualmente. Si nos enfriamos, vamos a hacer un templo como témpano de hielo. ¿Y quién quiere estar en un templo de hielo? Nadie. Es así. Y así también como el fuego se puede expandir, se refiere así que el Espíritu de Dios sea expandido como un fuego entre la congregación, los hermanos, la iglesia, sea como un fuego encendido que arda el Espíritu de Dios en nosotros. Esas son las tres simbologías más características de cómo la Biblia nos habla del Espíritu Santo, como aliento, soplo de vida, como agua que purifica, que limpia, y como fuego que también nos purifica y nos hace estar encendidos, prendidos espiritualmente. Pero también la Biblia nos habla del Espíritu Santo como paloma, nos habla también como aceite. De esto está en un estudio que preparé para ti, para que te lo descargues gratis en PDF, que te lo voy a dejar en la descripción. Ese es un plus, que solamente va a estar en ese PDF, así que te invito a que te lo descargues una vez que termines de ver este video. Otra pregunta en la cual hay mucha duda es: ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Y esto te lo voy a responder con el capítulo de Juan 16, el versículo 7 al 15, que te invito a que puedas leer el pasaje completo después. Yo te voy a leer solo los versículos claves que contestan esta pregunta, y es el 7 y el 8. Dice: pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor, el consolador, no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Esto nos habla sobre la misión del Espíritu Santo muy claramente. Primero, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado y llama al arrepentimiento. Solo eso es misión del Espíritu Santo, solo Él lo puede hacer. Lo otro que hace es revelar justicia de Dios a todo aquel que en Él cree y demuestra el juicio de Cristo sobre Satanás. Después, otra pregunta similar a esta es: ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Y esto lo vamos a responder en los versículos siguientes, que son el 13, que nos dice: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Es decir, que la obra del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Esa verdad es recordándonos y enseñándonos lo que Cristo enseñó cuando estuvo en la tierra. Juan 14:26 nos dice: pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, esta es la verdad a la que el Espíritu Santo nos guía, a la verdad en Cristo, porque Cristo es la verdad. Él también obra revelando lo que ha de venir, y Él también obra
como el sello de Dios de que le pertenecemos. El sello en nosotros es su misma presencia. De esto nos habla Efesios 1:13, que nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra versión nos dice: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Por lo tanto, el Espíritu Santo obra también como sello de Dios de que nosotros le pertenecemos a Él. Y otra pregunta similar a estas dos que vengo respondiendo es: ¿cómo actúa el Espíritu Santo en mi vida? Eso es lo que más nos interesa a todos, porque queremos saber cómo nos beneficia todo esto. Siempre estamos buscando la parte práctica del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como uno dice: ya sé cómo obra a través de los apóstoles, ya sé cómo obra a través de las historias bíblicas desde el Génesis al Apocalipsis. Ahora quiero saber cómo obra en mi vida. Y dice que primeramente Él actúa en nosotros habitando, que es lo primero que vimos al principio de esta masterclass, que Él habita en nosotros, es decir, Él reposa, Él vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo, su templo del Espíritu Santo, que es lo que nos dice 1 Corintios 3:16. También el Espíritu Santo actúa en nosotros capacitándonos con poder. Hechos 1:8 dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. También Él actúa en nosotros capacitándonos, es decir, nos perfecciona a la imagen de Cristo a través del fruto del Espíritu, que es lo que nos habla Gálatas 5:22-23. Dice: el Espíritu Santo produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y el versículo 25 dice: si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Otra forma en cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas es a través de los dones del Espíritu, que nos habla 1 Corintios el capítulo 12. Y lo otro que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es que Él nos regenera, Él nos renueva. De esto nos habla Tito el capítulo 3, el versículo 5, que dice: nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. En pocas palabras, el Padre envía a Jesucristo. ¿Para qué? Para extendernos su amor a través de Jesucristo. La cruz, la muerte y resurrección y glorificación de Él es que nos extiende la gracia. ¿Para qué? Para que podamos tener al Espíritu Santo. Y ahora sí te revelo la gran misión, obra y cómo actúa finalmente el Espíritu en nosotros en una sola palabra. Esto es la comunión con Él, la comunión con el Espíritu Santo. De esto nos habla 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 14. Cuando Pablo se está despidiendo en una carta, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con ustedes siempre, siempre. En otra versión nos dice, en vez de comunión, participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ten en cuenta esto: Jesús asciende al cielo. 1 Pedro 3:22 nos dice: subió al cielo y está a la derecha de Dios el Padre, está a la diestra del Padre. Por lo tanto, ¿quién está hoy en la tierra con nosotros? El Espíritu Santo. Sí, así es, a través de Jesucristo. El Padre nos envía al Espíritu Santo. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. A través de Jesucristo, por supuesto, tenemos el don de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener comunión con Dios. Recuerda que es un Dios trino, no están separados. No te confundas diciendo: bueno, si tengo al Espíritu Santo, entonces si tengo una relación con Él, no voy a tener una relación con Jesús o con el Padre. No, tienes una relación con el Espíritu Santo, tienes una relación con el Dios trino, es decir, ellos no están separados, no hay uno mayor o menor que otro en poder. Ten en cuenta que el Espíritu Santo no es el ayudante, el mensajero, el auxiliar, el peón de Dios. No, es Dios mismo, es el Espíritu de Dios que tiene por misión para nosotros traer unión
con Dios. Y si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros. Y si está en nosotros, esa verdad nos está diciendo que estamos siendo uno con Dios. Así como Dios, el Espíritu Santo, es uno con Cristo y Cristo uno con el Padre, nosotros venimos a ser uno con Dios. Si puedes asumir esta verdad, creerla y vivirla, esto te transforma, te cambia la vida para siempre. Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual, no hay vida. Lo único que vas a estar viviendo es lo que crees que es cristianismo, pero no lo es, porque el cristianismo nos enseña el mismo Espíritu de Dios para ser uno finalmente con nuestro Creador, con el que nos dio la vida, uno con la vida, el Espíritu y maravilloso Espíritu Santo. Por mucho tiempo me pregunté por qué en las iglesias, no digo todas, pero son la excepción, no se suele hablar del Espíritu Santo como esa tercera persona de la Trinidad con la que puedo tener una comunión, que la puedo conocer, que puedo hablar y que puedo escuchar, porque eso es una realidad que solo experimenta quienes creen y se deciden a tener una relación con el Espíritu Santo. Es real, pero es una verdad ignorada. Y ya te digo que si estás ignorando al Espíritu Santo, lo estás rechazando de manera inconsciente. Y si estás rechazando al Espíritu Santo, estás rechazando a Cristo y al Padre porque son uno. Si estás rechazando o ignorando al Espíritu Santo, estás ignorando al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Y por eso después nos preguntamos, ¿por qué no tengo un cambio en mi vida? ¿Por qué yo creo en Dios, pero no lo escucho? No experimento milagros en mi vida. Porque te está faltando la comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que está faltando en las iglesias el día de hoy. Y no creas que nos pasa solo a nosotros en estos tiempos modernos. En Hechos, el capítulo 19, el versículo 1 y 2, Pablo cruzó la región montañosa, llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo? O si lo hemos oído, es como algo menor, como una paloma, como una lengua de fuego, como algo, no como alguien. Y eso hace toda la diferencia. Y ahora me preguntarás, Natalia, está bien, yo creo, pero ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Yo quiero tener una comunión con Él, quiero conocerlo, quiero aprender a escuchar su voz, quiero su guía, quiero que Él me revele a Cristo en mi vida, quiero comenzar mi vida cristiana por fin, esa vida nutrida realmente por Él. ¿Cómo lo hago? Debes hacer lo que te voy a enseñar en el siguiente video, que para que no te lo pierdas, suscríbete porque ahí te voy a estar diciendo cómo conocer al Espíritu Santo. Te habló Natalia Blasio.